Antes de todo, quiero agradecerle a los colegas portugueses la invitación a estar aquí hoy y pedir disculpa también a todos los que están aquí presentes porque hablaré en español. Intentaré hacerlo de una forma muy clara, hablando despacio, de manera que todo se pueda entender y utilizando también un PowerPoint que he preparado y con lo que voy a presentar de lo que quería hablar hoy. En 2015, Antonio Viñao abrió con su conferencia inaugural el Congreso Internacional School Memories, New Trends in Historical Research into Education, en Sevilla, afirmando que la memoria está de moda, o estaba de moda. Ya en 2010, para describir esta tendencia, Viñao había hablado de furor conmemorativo. Las razones de esta tendencia son muchas y complejas. La memoria es un concepto que ha sufrido una rápida saturación durante el siglo XX, ya que la vertiginosa evolución tecnológica y científica puesta en marcha por la sociedad occidental ha determinado el aumento exponencial de la tasa de obsolescencia de valores y saberes, hechos cada vez más ineficaces con respecto a las funciones de regulación ética y de codificación epistemológica que se les asignó originalmente y, por tanto, sujetos a ser descartados. El ritmo de la innovación ha sido tan elevado que automáticamente todo lo que constituía la funcionalización material de valores y conocimientos obsoletos y descartados se ha convertido en una reliquia, en un dispositivo de memoria capaz de almacenar informaciones sobre el pasado y transmitirlas a través del tiempo, permitiendo su recuperación no tanto a la posteridad, como siempre ha sido, como a la misma contemporaneidad. Nuestro tiempo, lo que ya Hans Ulrich Humbrecht ha definido broad present en 2014, es decir, un presente amplio, es un hiperproductor de pasado y al mismo tiempo un hiperconsumador de memoria, ya que genera mucho más desperdicio cultural en mucho menos tiempo que las épocas anteriores, en las que los tiempos de memorización colectiva podían ser más relajados, precisamente porque los valores y los saberes mantenían intacta su eficacia a través de las generaciones, haciendo menos traumáticos los cambios, un poco de los que estaba hablando el colega Osterbeck poco antes. Hoy, sin embargo, no solo a nivel transgeneracional, sino incluso intrageneracional, asistimos a un embellecimiento prematuro de valores y conocimientos, caracterizado por una tasa de obsolescencia comparable a la descrita por el economista francés Serge Latouche para los productos industriales, cuya duración está definida por una precisa estrategia comercial encaminada a hacerlos inutilizables al final de un periodo predeterminado o a hacerlos percibir como obsoletos frente a los nuevos modelos, aunque equivalentes a nivel funcional. De ello se desprende que durante el último siglo la memoria ha perdido cada vez más su función de transmisión cultural y se ha convertido a menudo en un refugio nostálgico, dentro del cual se autosegrega un número cada vez mayor de individuos víctimas de un proceso de micronización generacional determinado por la extrema aceleración de las dinámicas socioculturales y por la rapidez de resolución del vínculo generacional en la base de la identificación colectiva en las formas de sentir, de pensar y de actuar propias de un momento histórico específico. Este proceso de multiplicación generacional y la prolongada coexistencia de grupos sociales identificándose en contextos históricos sociales diversificados y muchas veces no comunicantes entre sí mismos está en la base del exceso de memoria, el furor conmemorativo de lo que hablaba Viñao, del que estamos siendo testigos. Este fenómeno también se refleja en la categoría de retrotopia,
es desarrollada recientemente por Zygmunt Bauman. La retotopia, según Bauman, es el contrario de la utopia. Es una utopia retrospectiva. Consiste en nuestra actitud de colocar en el pasado, no en el futuro, cada vez más representado como inevitablemente distópico, la imagen de una sociedad mejor. Según el conocido sociólogo polaco, en efecto, hoy el cambio ya no es imaginable como un viaje hacia el futuro, sino como un paso hacia atrás, hacia un tiempo conocido, tranquilizador y sobre todo dotado de un extraordinario potencial no expresado o negado. Fue el colapso del mito del progreso lo que provocó este cambio abrupto. En una época caracterizada por un etnocentrismo temporal o presentismo, retomando una definición formulada siempre por Viñón en 2010, el pasado se convierte en el horizonte cultural dentro del cual adquieren sentido los valores que hemos introyectado y los saberes aprendidos, y la memoria es la herramienta a través de lo cual recuperarlo. El ritmo frenético impuesto por el desarrollo tanto cultural como socioeconómico insostenible, de hecho, nos induce a buscar en el pasado los elementos a través de los cuales descodificar nuestro presente difícil, a pesar de que la brecha entre estos dos polos del tiempo lineal sea ahora insuperable y no nos permita derivar ninguna clave de lectura. Hemos acumulado tanto pasado en tan poco tiempo que eso nos abruma, para no haber sido sometido a una selección rigurosa por el olvido, cuya función social ha sido bien destacada por Marc Augé y por Ricoeur. Lo recordamos todo, pero nuestra memoria es estéril, no genera conocimiento, es más bien un bálsamo que necesitamos para calmar temporalmente los repetidos traumas a los que nos ha sometido el progreso hipertrófico de las últimas décadas. Nos refugiamos en nuestra memoria para convencernos que el mundo que conocíamos aún no se ha borrado por completo y que todavía tenemos alguna forma de dominio sobre nuestras vidas. Estas consideraciones más generales me ponen algunas preguntas. ¿Se aplican también estas consideraciones a la memoria de la escuela? La memoria de la escuela se ha puesto de moda recientemente por las mismas razones complejas que han llevado a la sociedad a idolatrar el pasado. Se trata de un refugio nostálgico en el que uno se encierra tratando de resistir a los profundos cambios provocados también en el ámbito educativo por el aumento imparable del uso de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial, de la que estaba hablando durante la mañana de hoy el profesor Novoa, o es algo más. ¿Y cómo se relaciona con la historia de la escuela? Antes de contestar a estas preguntas, es necesario hacer algunas aclaraciones sobre qué exactamente es la memoria de la escuela. En Italia, el pedagogo Duccio Demetrio dedicó muchos de sus estudios a profundizar la fuerte dimensión pedagógica de la memoria y promover una verdadera pedagogía de la memoria basada en la reconstrucción autobiográfica también en el contexto escolar. En el campo didáctico, por ejemplo, cada vez más en los últimos años el recuerdo de la propia experiencia personal de aprendizaje ha comenzado a utilizarse como una forma individual de reflexión crítica sobre la misma y sobre las influencias que, después de muchos años, sigue ejerciendo sobre las técnicas didácticas que se utilizan para enseñar, con el fin de estructurarlas, sacándolas de los condicionamientos externos ya detectados por Brunner y fundarlas científicamente. Por otro lado, hace algunos años, en sus estudios, ya Viñao Frago, que voy a citar varias veces, presentó a la comunidad científica de los historiadores de la educación el potencial heurístico de lo que denominó como memoria escolar, parte del proceso más general de inculturación, basado en la interpretación del sistema educativo estatal como medio de transmisión de la memoria social con fines de consolidación cultural y identitaria.
En los últimos años, los historiadores de la educación han comenzado a estudiar la memoria de la escuela, interpretándola como un fenómeno historiográfico real. Pero, ¿en qué consiste exactamente la memoria de la escuela? Durante la sesión inaugural del citado Simposio Internacional de Sevilla, definir la memoria de la escuela como la práctica individual, colectiva y pública de rememorar un pasado escolar común. El fulcro de la memoria de la escuela es precisamente este pasado escolar común. La escuela del pasado probablemente no como realmente fue, sino como se recuerda y se reproduce en las diferentes representaciones que se elaboran de ella. No el uso de conmemoraciones colectivas en los procesos de inculturación promovidos en la escuela. No la dimensión pedagógica de la memoria individual en el contexto social. No el uso de la propia experiencia personal de aprendizaje para repensar la propia manera de hacer la escuela. Este tipo particular de memoria, la memoria de la escuela de la que estamos hablando en última instancia, se relaciona con la escuela y la vida material llevada por alumnos y maestros en las aulas en un periodo histórico determinado, pero casi nunca es promovida por la misma escuela. De hecho, como intentaremos demostrar, vive y crece afuera de la escuela. Para explicar el concepto de memoria de la escuela es necesario resumir rápidamente su génesis. La toma en consideración de la memoria de la escuela como objeto histórico por parte de la historiografía educativa europea maduró durante la primera década del siglo XXI, impulsada por una profunda renovación de los fundamentos epistemológicos y objetivos heurísticos de este campo de estudio, así como de la creciente atención prestada por la historiografía generalista a las políticas de la memoria y el uso público de la historia hecho en las épocas moderna y contemporánea. En un artículo publicado en 2000, Antonio Novoa había señalado la posibilidad de utilizar las imágenes para estudiar la evolución de la imagen pública de los docentes en el tiempo. Novoa señaló al respecto: "In underlining the idea of public images, I intend to understand the game of social mirrors that mark the teaching profession in an epoch of strong social beliefs and conviction on the idea of school as a central institution for progress and citizenship. Here, the conflict between opposing images of teachers and the relationship they provoke both inside and outside the profession become more obvious." La observación de Novoa, no captada de inmediato en su novedad por la comunidad científica internacional, o esto es lo que pienso yo, contribuyó a ampliar significativamente el espectro heurístico de la historia de la educación, porque invitaba a sus colegas a no analizar la escuela del pasado solo desde adentro, es decir, cómo era realmente la escuela, o al menos cómo se representaba a sí misma, sino también desde afuera, es decir, cómo era percibida por las clases dominantes y sobre todo por la sociedad civil en su conjunto, de manera de obtener una visión más general de este fenómeno histórico. Cierto, en aquel momento Novoa pretendía demostrar el potencial heurístico de las fuentes visuales, pero su discurso podía extenderse a un conjunto de fuentes más amplio y compuesto. Entonces, la escuela era solo una institución y un lugar de práctica didáctica y de experimentación pedagógica, sino también se convertía en una categoría del imaginario, cuyas representaciones imaginarias y magníficas no correspondían necesariamente a cómo era realmente la escuela en un periodo determinado, sino reflejaban la percepción de la misma dentro de un grupo social específico y de la sociedad en su conjunto. Novoa también llegó a señalar como la relevancia histórica de las imágenes quedaba testimoniada por ese tráfico, decía él, entre creencias individuales y colectivas, representaciones sociales y culturales, memorias e imaginario. Este mismo tráfico, o más bien esta osmosis, me gusta más el término, habría vuelto a ser colocada en el centro de la reflexión historiográfica muchos años después en la introducción del volumen
School Memories, en el que se invitaban a los historiadores de la educación a indagar en la autorrepresentación proporcionada por docentes y alumnos en sus memorias individuales y las representaciones de la educación y la enseñanza propuestas a lo largo del tiempo por la industria cultural y el mundo de la información y la comunicación, junto con las desarrolladas por las instituciones públicas en el contexto de conmemoraciones oficiales de acuerdo con una precisa política de la memoria. La comunidad científica española ha sido protagonista del convulso proceso historiográfico que ha permitido dedicar cada vez más atención a la memoria de la escuela, gracias a los estudios pioneros de Agustín Escolano y de Antonio Viñao, en los cuales fueron los primeros en investigar la compleja relación existente entre memoria educativa y cultura escolar, y esa cultura escolar que Dominique Julià había colocado unos años antes, en 1995, en el centro del debate histórico-educativo. En 2009, el historiador francés Pierre Caspar también cuestionó las razones de la creciente discrepancia entre los refinados análisis historiográficos desarrollados por los historiadores de la educación y las esquematizaciones ofrecidas por la Vulgata. Antes Ana hablaba de narrativas, Vulgata histórica, y la memoria para definir la relación genealógica entre la escuela actual y la del pasado, concluyendo que de alguna manera la historia estaba al servicio de la memoria. En 2010, Antonio Viñao retomó las reflexiones de Caspar sobre las políticas de la memoria educativa en un artículo publicado en la revista Educatio Siglo XXI, demostrando cómo las historiografías educativas españolas y francesas hubieran estado concretamente condicionadas en los últimos años por recurrencias históricas relativas a la educación pública, pero extendiéndose también a otras formas de memoria, como las conmemoraciones periódicas promovidas por las instituciones educativas más antiguas con el fin de documentar su tradición educativa o la musealización del patrimonio histórico-educativo. En 2011, Agustín Escolano, en un artículo aparecido en una reconocida revista brasileña de historia de educación, volvió a proponer su particular punto de vista, caracterizado por la centralidad de la memoria educativa individual, que colocó en relación directa con la reelaboración por parte del sujeto de su propia identidad narrativa y la construcción de una memoria autobiográfica, que además reunía las habilidades aprendidas en la escuela y convertidas en memorias procedimentales, saber leer, saber escribir, que contribuían a definir nuestra identidad y permitirnos de reconocernos en una Bildung compartida, hablaba así Escolano, dentro de una comunidad social específica. En 2012, Antonio Viñao volvió a ocuparse de la memoria en un otro artículo central en nuestra reconstrucción, también publicado en una revista brasileña, en el que y esto también es interesante, el papel de las revistas brasileñas en este proceso, en el que se centró en el patrimonio histórico educativo material, así como en el inmaterial, señalando 5 posibles aplicaciones, que eran la anticuaria, la nostálgica, la terapéutica, y aquí se estaba refiriendo a los experimentos hechos por Agustín Escolano en el CENCE con algunos enfermos de Alzheimer, que se ha repetido recientemente también por los colegas españoles de San Sebastián, Luis María Naya y Paulina Ávila, la didáctica y la historiográfica. Lo propuesto por Viñao no era simplemente una muestra de las formas de la memoria, un campionario, sino una exposición lúcida de los usos de la memoria y los fundamentos del recuerdo, dirigido a definir las derivas a las que este nuevo campo de estudio podría inducir la investigación historiográfica, como la compulsión al coleccionismo, la tendencia nostálgica o el fetichismo acrítico, deslegitimando así sus resultados científicos.
Como apuntaba recientemente la historiadora española Sara Ramos de Mora en un interesante artículo publicado en la revista española Historia Social y de la Educación, durante los primeros 20 años del siglo XXI, la creciente relación establecida entre historia y memoria de la educación ha favorecido en la historiografía española, yo deciría no solo española, el desarrollo de enfoques epistemológicos, metodológicos, historiográficos relativos a áreas específicas de la memoria. Siguiendo las indicaciones contenidas en los trabajos antes citados, de hecho, cada vez más estudiosos empezaron a dedicarse al estudio de la memoria de la escuela, centrándose en particular en las memorias individuales de los actores de la vida escolar, diarios, autobiografías, fuentes orales, y en los estímulos provenientes de los objetos de la cultura material de la escuela, a partir de los cuales se intentaba obtener informaciones no estandarizadas sobre las bases de las normas impuestas por la legislación y las teorías pedagógicas, por un lado, y relativas a las prácticas educativas realmente desarrolladas en el aula, los rituales escolares, las prácticas disciplinares utilizadas. Las políticas de conmemoración pública de la escuela, señaladas por Caspar y Viñao, en cambio, a pesar de ser las que menos implicaban el uso de paradigmas interpretativos alternativos y hibridaciones metodológicas, recibieron menos atención, aunque luego fueron recuperadas por la historiografía italiana. Por ello, un número creciente de historiadores de la educación se han mostrado dispuestos a estudiar la memoria de la escuela como un expediente útil para analizar el contenido de la llamada caja negra de la escuela, ya que contribuye a testimoniar lo que realmente había sucedido dentro de las aulas escolares, especialmente en lo que se refiere a temas no documentados en las crónicas oficiales, aunque históricamente comprobables, como por ejemplo los castigos corporales. De ahí el desarrollo de los estudios históricos educativos que utilizan ampliamente las fuentes diarísticas y autobiográficas, así como las fuentes orales. En estos casos, por tanto, la memoria oral o escrita se convierte en una fuente para la historia. Pero la memoria misma puede ser objeto de la investigación historiográfica. Sin embargo, la memoria de la escuela puede utilizarse para examinar otros posibles focos de investigación histórico-educativa, es decir, la evolución de la imagen pública de la escuela, aquí estoy retomando lo que ya he dicho hablando de Antonio Novoa, y del sistema escolar nacional y de la percepción social de la profesión docente. O más bien, los arquetipos que impregnan la sociedad y determinan el estatuto público de la educación, como demostraron Pamela Bolotin-Joseph y Gail Burnford en su trabajo pionero y poco conocido del 2001. Es posible afirmar, ampliando un binomio utilizado en el léxico historiográfico, que existen tres escuelas fundamentalmente. La escuela legal, codificada por normas legislativas y teorías pedagógicas; la escuela real, conformada por las prácticas educativas realmente implementadas en el aula y las condiciones materiales de vida dentro de la misma; y la escuela ideal, formada por el sentido común, imaginada y representada por la industria cultural y sujeta a las deformaciones de los recuerdos individuales y de la memoria colectiva. Estudiar los modelos de representación simbólica de la escuela, la escolarización y los docentes a lo largo del tiempo, además que restituir la dimensión cultural global de este fenómeno histórico, la escuela vista de fuera como desde dentro, como sugería Novoa, ayudaría a definir las razones de algunas hipotecas que aún hoy pesan sobre el arquetipo escolar. No es casualidad que en la definición propuesta al principio hayamos definido esta memoria como una práctica colectiva y pública, más allá que individual, de rememorar el pasado escolar común. Si las memorias individuales pueden ser estudiadas individualmente o comparadas como fuentes, la memoria colectiva, en cambio, puede ser estudiada solo como un proceso, ya que consiste en una reconstrucción social del pasado,
que surge de la fusión entre el pasado escolar vivido, cuyos recordantes fueron testigos oculares o actores directos de los hechos, y el pasado escolar imaginado, cuyos recordantes fueron a menudo oyentes, lectores o espectadores, es decir, consumidores culturales. En ese sentido, la memoria colectiva desciende genéticamente del imaginario colectivo, cuyos materiales simbólicos pueden tanto derivar de la herencia cultural de una determinada comunidad, como estar compuestos por nuevos materiales producidos por la industria cultural o el mundo de la información. Pongamos un ejemplo. Si pretendemos comprender cómo era percibido el activismo pedagógico en un momento histórico determinado, tenemos que estudiar también los estereotipos y prejuicios sobre esta corriente pedagógica en boga en aquel momento, analizando la cultura popular, la literatura, los programas televisivos, pero también la publicidad, los periódicos y las revistas. También por este motivo, en los últimos años, algunos historiadores de la educación han comenzado a estudiar la representación de la escuela y del docente en películas cinematográficas, ficciones televisivas, dramas y otros tipos de producciones audiovisuales. Hoy hemos hablado del grupo de Milán Católica, que está aquí representado por el profesor Alfieri y que está trabajando sobre estos temas, por ejemplo, en Italia, pero hay otros grupos en Europa, con el fin de comprender qué efectos produjo en el imaginario colectivo, cómo evolucionó con el tiempo y por qué motivos. Estos trabajos son fundamentales para determinar el papel que juegan el cine y la televisión en la reestructuración colectiva de las memorias y en la activación del proceso de negociación semántica entre recuerdos individuales y recuerdos socialmente elaborados que preside la formación de la memoria colectiva, así como en la reestructuración colectiva de las memorias. En este sentido, en lo que se refiere a la historiografía italiana, es preciso señalar que el comienzo de una primera campaña de investigación sobre la memoria colectiva de la escuela se está llevando a cabo a través del proyecto presentado esta mañana por el colega Roberto Sani y que nos permitirá invertir la perspectiva desde la cual se analiza el fenómeno escolar en su dimensión histórica, cuyo significado social está determinado no solo, pero también por los estereotipos que se han prevalecido en el sentido común. En este sentido, la escuela, precisamente porque, como señaló Escolano, es una experiencia, aquí lo estoy citando, prácticamente universal en el contexto de las sociedades avanzadas, no es solo un fenómeno histórico, sino una verdadera categoría del imaginario. Hemos dicho, sí, no estaba seguro que era la correcta. Anteriormente, que otra consecuencia positiva del estudio de la memoria de la escuela podría ser la redefinición del horizonte cultural de la historia de la educación. En la conferencia inaugural del citado Congreso Sevillano, siempre Viñao argumentaba la necesidad para conocer el pasado y el presente también de cualquier fenómeno de estudiar la historia de su memoria o de su recuerdo, es decir, la historia de cómo la sociedad recordaba de diferentes maneras ese mismo fenómeno. El estudio de esta memoria permite en particular definir la forma en que el presente mira al pasado, lo interpreta o reinterpreta. En este sentido, la memoria de la escuela no interesa no solo como vía de acceso al pasado escolar, sino como clave para comprender lo que hoy sabemos o creemos saber de la escuela del pasado y cuánto esto corresponde a la realidad, o sea, resultado de prejuicios y estereotipos ya establecidos en el sentido común y difíciles de erradicar. El objeto de la investigación historiográfica, por tanto, ya no consiste simplemente en la escuela como realmente fue, sino en el complejo proceso de definición del sentimiento que de esa escuela se ha ido elaborando a lo largo del tiempo, a nivel individual y colectivo. Inicialmente a partir de la experiencia educativa real vivida por cada uno de nosotros y luego a partir de otros agentes sociales y culturales que han contribuido en parte a replantearla.
Si las memorias relativas a la escuela del pasado pueden contribuir como otras fuentes a producir nuevo conocimiento histórico, el estudio de la memoria de la escuela y la promoción de una historia pública de la educación, como han destacado Gianfranco Bandini y Stefano Oliviero en 2019 y María del Mar del Pozo Andrés más recientemente, puede ser una herramienta eficaz para socializar el pasado escolar dentro de una área de influencia mucho más amplia que la de los profesionales solo, especialmente a nivel local, así como un factor de consolidación de la identidad profesional de los docentes. Las iniciativas de historia pública de la educación, hemos visto antes las que se han promovido en el proyecto de investigación de aquí, coordinado por la Universidad de Lisboa, en particular pueden ayudar mediante la aplicación de un modelo participativo de construcción del conocimiento a medir el índice de permeabilidad de las memorias escolares dentro del imaginario social y analizar el proceso de colectivización de las mismas, identificando analogías y contradicciones. Estas iniciativas, si bien todavía están encaminadas, también podrían promover una reflexión colectiva sobre el significado y la importancia de las profesiones de la educación, a través de un diálogo entre la comunidad académica, los docentes y la sociedad civil que transforme la historia de la educación en conocimiento social, con el fin de difundir la toma de conciencia del efectivo impacto social y cultural de la educación y de la escolarización en nuestra sociedad y contribuir a la revalorización del papel de la escuela en un periodo de grave crisis de nuestros sistemas educativos, cuyo origen, como había señalado recientemente Martha Nussbaum, se remonta a la crisis de valores más general de la que es víctima el mundo occidental. Y ahora algunas conclusiones finales que he escrito hoy por la mañana, de manera que no voy a leer, voy a presentar esta slide. Y son estas. En fin, para contestar a algunas de las preguntas que hemos puesto al principio de esta conferencia, no sé si acordáis el listado de las preguntas que he puesto. Sí, hoy la memoria de la escuela puede ser y constituye efectivamente para algunos un refugio nostálgico lleno de estereotipos que no coinciden con la realidad histórica, una retrotopia, como la llamaba Bauman, que los ayuda a evadir del presente y de sus problemas. Pero, al mismo tiempo, las memorias escolares escritas, orales, audiovisuales pueden ser también fuentes para analizar el pasado escolar desde una perspectiva inédita. Y la memoria de la escuela, la evolución de su imagen pública y el ascendente ejercido por la misma sobre nuestro imaginario colectivo constituye también un objeto histórico, concreto, un fenómeno, aunque como ya hemos dicho, no relativo solo al pasado, sino también al presente, que podemos estudiar aplicando el método historiográfico y mirando a las aportaciones que en términos críticos pueden llegar también desde otras disciplinas. Solo así podremos entender las razones por las que esos estereotipos se han arraigado tan en profundidad en nuestra sociedad y demostrar su inconsistencia. Todo depende de nosotros mismos. Muchas gracias.